La tengo acá con eso voy referenciándome, ya las vi. Muy buenas noches, psicóloga María Odalinda, ¿cómo está? Buenas noches, Nidia, ¿cómo te encuentras? Muy, pero muy bien, gracias a Dios. Entonces, como le venía contando, la entrevista se trata de la problemática que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es para que me colabore con las siguientes preguntas. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿cómo afecta la problemática del COVID a la comunidad educativa? No, pues la problemática del COVID es una problemática que ha afectado a todas las personas. Si vamos a hablar específicamente de la comunidad educativa, tenemos que plantearlo desde diferentes focos, por decirlo así. Tenemos que hablar de los estudiantes, tenemos que hablar de los profesores y tenemos que hablar de los padres de familia. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que así como ha generado grandes cambios en las dinámicas de la economía y en las dinámicas de las relaciones en general, del mercado, ha trastornado todos los ámbitos y especialmente el ámbito educativo ha tenido que realizar unas adaptaciones importantes en este sentido. Y una de esas grandes desafectaciones ha sido el tener que acomodarse al trabajo virtual. Eh, entonces, al hablar del trabajo virtual en los estudiantes tenemos que hablar pues de grandes, por ejemplo, de la sobrecarga escolar a la que en un inicio se vieron sometidos los estudiantes. También de pronto a la desconexión o digamos a la falta de acceso a estas herramientas virtuales, de acceso a Internet, que de cierta manera también relegó, digamos, o amplió la brecha de desigualdad o donde se evidenció más bien esa brecha de desigualdad que hay entre las diferentes instituciones y los diferentes niveles socioeconómicos, eh, puesto que las instituciones y las familias que podían tener acceso a estas herramientas, pues pudieron de cierta manera adaptarse más fácilmente que aquellas que no cuentan con estas herramientas que incluso hoy en día todavía siguen trabajando a través de guías y demás porque no ha sido posible esa vinculación con estas herramientas. Al hablar de estudiantes también tenemos que hablar pues de las relaciones sociales que ellos en su diario vivir, en su cotidianidad académica, pues van construyendo su personalidad, su desarrollo eh, social y de relaciones con los otros, ¿no? Entonces, pues al verse confinados y al verse sometidos a la virtualidad, este aspecto pues también se ha visto afectado y pues esto también genera en ellos, puede generar algunas, digamos, situaciones, problema por decirlo así, sobre todo en los primeros años donde la socialización es importante para los niños, ¿no? También podríamos analizarlo desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde pues no es lo mismo que el profesor esté directamente de manera presencial asesorando un trabajo o brindando unas herramientas pedagógicas o dictando su clase, que hacerlo de manera virtual, ¿no? De hecho, una de las situaciones que tuvo que cambiarse desde el inicio de la virtualidad fue que
veíamos cómo en las redes sociales sucedían muchas situaciones hasta cómicas, donde el profesor era pues el hablante y los estudiantes todos con las cámaras cerradas, es decir, que la interacción terminó siendo relegada, la interacción social, personal, a la interacción con un aparato electrónico. Es decir, que el profesor se sentaba a hablar sin saber con quién hablaba, sin saber si el estudiante estaba o no allí, porque muchos se conectaban y no, pues no se sabía si estaban o no estaban. Algunos abrían sus cámaras y estaban acostados. Entonces, eso ha generado un montón de cambios para los docentes, un montón de cambio para los estudiantes, incluso en sus hábitos diarios, en sus costumbres, em, en sus jornadas escolares, en sus hábitos alimenticios también incluso. eh, Ha afectado mucho, o sea, si hay hay, digamos que un sector que se haya visto realmente afectado, pues es el sector educativo, aun cuando debo decir que ha sido pues el que más fácil ha podido adaptarse o buscar alternativas para poder seguir desarrollando sus actividades. Y pues al hablar de comunidad educativa, como lo mencionaba también, hablamos de profesores y ya lo mencionaba antes, pues que ellos han tenido que eh, verse sometidos a la en virtualidad en el sentido de aprender a manejar estas herramientas tecnológicas y por supuesto que a los profesores que son de una nueva generación o una generación pues cercana a la actualidad, pues les queda un poco más fácil, pero aquellos profesores o docentes que no tuvieron la oportunidad de tener esa formación o que no han tenido la experiencia cercana con este tipo de herramientas, pues les ha sido más difícil poder adaptarse a estos cambios, ¿no? Y asimismo, pues se tuvieron que hacer muchos cambios en lo que se estaba proyectado o en la, digámoslo así, metas que se tenían proyectadas respecto a todos los contenidos programados a desarrollar. Entonces, pues hubo que hacer algunas modificaciones porque el rendimiento no es igual. Em, por otra parte, entonces, otro de los padres de familia. Y aquí pues también tenemos que ver que se llamará eso bastante creativos a la hora de poder suplir esas necesidades que nos ha exigido la virtualidad, como el acceso a las herramientas tecnológicas, entonces a través de los celulares, a través del computador, los mismos espacios dentro del hogar que han tenido que ser destinados o adaptados más bien para que todos los integrantes, si son varios niños, si son varios hijos, si además de que son varios hijos y están, digamos, en un mismo momento en clase, pues no se interrumpan, además de eso, pues también si el padre trabaja para que pueda desarrollar sus trabajos o su vida laboral y estar pendiente de los hijos. Entonces, para el padre también ha sido un reto enorme porque no solamente tiene que responder pues para aquellos que elaboran desde que han tenido la oportunidad de elaborar desde casa, sino que eh, tiene que responder ahora por ese acompañamiento que debe hacerle a sus hijos. Y aquí hay otro aspecto importante y es que para los padres, pues hay padres que de cierta manera se les ha facilitado, eh, em, digamos, por la edad de sus hijos, en el caso de la ruralidad de nuestro territorio, que pues les es más difícil acompañar porque no han tenido una formación académica con anterioridad, o sea, tienen tercero, cuarto, quinto de primaria
y tiene que acompañar a sus hijos en contenidos que exigen un poco más de conocimiento y pues ellos no tienen como las herramientas para poder hacerlo. Entonces es otro reto grandísimo allí para los padres de familia. Esos son, pues, digamos, como las grandes afectaciones que desde los diferentes puntos de vista eh, se han, digamos que han quedado de esta pandemia o de los efectos que ha tenido esta pandemia sobre los establecimientos educativos o sobre la comunidad educativa. Sí, señora. Bueno, ¿qué Ujú. necesidades cognitivas, emocionales y sociales presentan los estudiantes frente a la problemática? Bueno, pues ya lo mencionaba, de pronto ya mencionaba algunos aspectos de estos en la respuesta anterior, eh, pero pues las necesidades, sobre todo de los estudiantes, tienen que ver con el manejo del tiempo, los hábitos de estudio, em, el acompañamiento pues familiar, em, y aquí pues es importante también decir que cuando están sometidos a la virtualidad o al estar sometidos a la virtualidad, esto les genera pues ciertas condiciones físicas y mentales, ¿no? Porque sentados ahí frente a un computador todo el día, pues existe la necesidad de poder desarrollar también una actividad física alterna y aquí pues es importante el acompañamiento del padre de familia para los estudiantes en poder establecer unas pausas activas que le generen como ese tipo de oportunidad a los hijos eh, de poder descansar, digamos, de ese espacio en el que han tenido que estar sometidos todo el tiempo a esa imagen o a ese computador o a ese celular al que han tenido que estar pegados y del que dependen ahora para poder estudiar. Sí, sí, Em, y pues como lo decía también para los padres, pues ahora esas necesidades tienen que ver también en respuesta eh, con algunas situaciones de aislamiento en las que los chicos, pues digamos, empiezan a presentar algunos tipos de manifestaciones como rabietas, como, digamos, negación al cumplimiento de sus deberes escolares, como agotamiento físico y emocional y cognitivo. Entonces, digamos que esos son como las cosas que se pueden evidenciar a partir de esta virtualidad en la comunidad educativa. sí, señora. ¿Qué cambios se provocaron académicamente en tiempo de COVID? Pues como lo mencionaba anteriormente, el cambio más drástico fue como la llegada o como el establecimiento de la virtualidad como una herramienta de trabajo útil para poder continuar desarrollando las actividades pedagógicas correspondientes a los procesos de aprendizaje de los diferentes, bueno, de los chicos, ¿no? Y no solamente de los chicos, estoy hablando de chicos eh, del preescolar o de la básica primaria, sino también de la universidad y de la formación de posgrados, ¿no? O sea, la virtualidad en la academia tal vez no solamente llegó para ser una herramienta útil, sino también considero yo que mucho de esto va a permanecer con el tiempo porque nos ha permitido optimizar recursos físicos, humanos, económicos y demás. Entonces es una herramienta que se va a quedar. Em,
los cambios también pues se vieron en la flexibilidad que tuvieron que hacer o acomodar los establecimientos educativos para responder a sus contenidos programáticos, para poder, digamos que atender sin dejar de lado a aquellas personas que de una u otra manera no pudieron pues acceder a estas herramientas tecnológicas, sino que pues tuvieron que además de preparar un trabajo para las personas para los chicos que asisten a la virtualidad, también a elaborar guías y demás. Entonces, esos han sido pues cambios importantes. Em, el manejo de de diferentes plataformas virtuales que antes habían, pero que pues al no haber la necesidad no se utilizaban, pues ahora se convirtieron en una herramienta útil, lo reitero. Y pues también digamos que uno de los cambios fue, yo pienso que desde la perspectiva del docente, esa como habilidad que tuvieron que desarrollar extra para poder, digamos que dejar una huella o dejar un conocimiento o continuar con ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Entonces, eso también han sido cambios importantísimos. Claro que sí, así es. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que ha generado esta problemática en los estudiantes? Bueno, a nivel general se ha evidenciado a través pues de diferentes estudios que se han podido hacer y digamos de las diferentes evidencia a través de las llamadas de emergencia, de los servicios de salud, que em, uno de los grandes, digamos, efectos negativos que ha tenido sobre las personas en general ha sido como la depresión, las manifestaciones de depresión en las diferentes personas, en los adultos, en los niños, em, en las personas que, digamos, desarrollaban labores externas, que no estaban acostumbradas a estar encerradas, confinadas. Se ha disparado muchísimo el tema de la depresión, se han disparado mucho el tema de trastornos obsesivos compulsivos y de todos estos trastornos mentales que tienen que ver con el manejo de la frustración, con el estrés. em, pues digamos que yo desde mi propia perspectiva, yo pienso que eh, sin quererlo estábamos como en un limbo en el que los padres de familia estábamos en el camino de poder graduar o limitar ese acceso de los chicos a la tecnología para evitar ese tipo de adicciones y de pues que estuvieran todo el día conectados a una herramienta de estas. Y pues terminamos en lo contrario, ¿no? Ahorita los chicos o sí tienen que permanecer conectados para poder dar cumplimiento a sus labores y pues de paso el tiempo libre que tienen lo ocupan ahí porque pues si no se puede salir, no hay espacios de esparcimiento con el otro, con sus pares, pues entonces se está generando ese tipo de adicción o de dependencia, digámoslo así, de estas herramientas aún más está como enfatizando. Em, el aislamiento social realmente también, pues así como hay gente que le ha generado dificultades este aislamiento. Hay gente que se ha adaptado y pues se termina acostumbrando a ese aislamiento y entonces ya terminamos reemplazando esa relación
de tú a tú con el otro, y pues terminamos acostumbrándonos a esa virtualidad que de cierta manera, pienso yo, deshumaniza. En muchos sentidos es, pues, positivo, por supuesto, porque, por ejemplo, las familias que tienen a sus familiares lejos pueden tener, así sea, una conexión de poder verse, de poder escucharse, y eso es positivo. Pero, pues, cuando terminamos demasiado yendo para el otro extremo, entonces terminamos como deshumanizando, la relación que nos hace seres humanos, ¿no? Entonces, esos pensaría yo que son como los efectos negativos más relevantes en general en la comunidad educativa. Y como lo mencionaba antes, pues en los chicos, el manejo del tiempo, la sobrecarga académica que genera rabietas, estrés, frustración, em, que genera, digamos, sentimientos de tristeza, de sobrecarga, pues son como las cosas que más se evidencian allí. Sí, señora. ¿Cuáles son los Ujú. factores protectores que ha presentado esta problemática en los estudiantes? Bueno, como factores protectores, podemos encontrar que, pues digamos que así como hay familias donde el confinamiento fue negativo en el sentido que cuando están pues todos en familia y no hay una buena relación, pues se somete a altas cargas, niveles de estrés y por ende pues se aumenta la violencia intrafamiliar. Se evidenció gran parte de eso allí a través del confinamiento, pero también por otro lado, como una parte positiva, pudimos evidenciar que muchas familias que estaban distanciadas pudieron tener esa oportunidad de volver a reencontrarse, de conocerse incluso de padres a hijos, de conversar, de aprender a llevar su tiempo libre, de apoyarse mutuamente en muchas cosas, de poder, por ejemplo, hacer actividades que mucho tiempo que no hacían, como por ejemplo cocinar, por ejemplo, compartir las labores del hogar. em, yo pienso que esa es una de las, digamos, de las grandes ganancias, viéndolo en términos positivos, y es que las familias de cierta manera terminaron uniéndose más. De pronto algunas que tenían problemas por disposición de tiempo, por disponibilidad de tiempo, de su trabajo, desplazamientos y demás, tuvieron esa gran oportunidad de conocerse y de compartir, y eso me recuerda a una propaganda que hay, no recuerdo de qué marca o de qué es, pero sí dice algo así como: "¿No te has dado cuenta? Esta es una oportunidad para compartir, nunca antes se nos había dado", algo así. Y pues eso sí, realmente sí, es como un llamado también a que aún en presencia de esto, porque no hemos salido, aprovechemos, si no lo hemos hecho, aprovechemos para poder hacerlo, para poder compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y demás. Entonces yo creo que esa es un factor protector, digámoslo así. Sí, señora. Bueno, ¿cuál sería la contribución de la comunidad educativa y de los padres de familia para apoyar a los estudiantes frente a la problemática? Pues la contribución, digamos que como tanto como profesores, como padres, siempre va a ser el acompañamiento afectivo y efectivo. Afectivo, pues, atento a todas las emociones que esto genera, y efectivo en el sentido de que, pues, em, tenemos que ser creativos a la hora de, tanto como docente,
poder proponer unas alternativas de trabajo a desarrollar que vayan más allá de corte y pegue y que le permitan al estudiante pues tener un aprendizaje óptimo y de los padres también de poder hacer un acompañamiento desde a esas diferentes actividades propuestas. Pienso que también ha exigido a los perdón, a los padres, pues digamos que proporcionar herramientas suficientes a los estudiantes para que puedan responder, porque pues digamos que es algo que nos corresponde como deber de padres y no está en el alcance de los estudiantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también una contribución importante de los padres a los hijos puede ser esa. Y, y pues otra o una contribución de los padres también es el planteamiento de esas actividades alternas que no tengan que ver con lo académico, pero que también fortalezcan esos procesos que se están llevando a cabo desde el colegio. Sí, señora, eso es muy cierto. Bueno, ya estamos terminando nuestra entrevista, entonces vamos con la última pregunta. ¿Qué Sí, actividades o señora. estrategias puede realizar un psicólogo para abordar esta problemática? Bueno, pues el psicólogo siempre ha sido digamos que un factor importante en el acompañamiento, em, sobre todo en temas viéndolo desde el ámbito educativo, sobre todo en temas de problemas o dificultades más bien de los procesos de enseñanza-aprendizaje o tal vez en los problemas de convivencia escolar, ¿no? Em, pero pues ahora con este trabajo virtual, em, donde digamos que no tiene como tan a la mano a los estudiantes, pero también puede generar o puede realizar o hacer o realizar un papel importante desde su labor y es desde las diferentes propuestas que tenga para generar hábitos de estudio, para manejar, no sé, recomendaciones, tanto a los estudiantes como a los padres, como a los profesores, en el manejo del estrés. em, Siempre va a ser importante como puente de comunicación entre el padre y el estudiante y el profesor en las dificultades, diferentes dificultades que se puedan estar presentando. Em, También en los chicos es importante, digamos que a partir de esta pandemia, enseñarles a manejar muchísimo el tema de la tolerancia y de la tolerancia a la frustración, puesto que hay muchas cosas que no están a nuestro alcance y que hay que adaptarnos a esos cambios o adaptarnos, no tenemos otra opción. Entonces el psicólogo es una parte fundamental en este proceso. Por supuesto, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en el proceso de adaptación a estas nuevas situaciones que nadie se esperaba y que puede generar condiciones clínicas también que lleven a las personas a estar, digamos que no en su completa capacidad de rendimiento escolar a los chicos. Entonces el psicólogo pues desempeña un papel importante con estos estudiantes. Eh, Sobre todo, pues digamos que esas pienso yo que son las grandes contribuciones, pero eh, también hay unas necesidades particulares, de pronto desde cada institución, unas necesidades particulares en la ruralidad, unas necesidades particulares en la ciudad, que pues tienen que ver más allá con el tema de salud mental y que pues que ya son de tipo más particular que deberá atender el profesional.
Sí, señora. Bueno, psicóloga María Dalinda, muchísimas gracias, muy amable por su entrevista. Mi Dios la bendiga, espero que esté muy Claro bien. que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues espero que de cierta manera pueda contribuir al ejercicio académico que están realizando desde la universidad y al ejercicio que este ejercicio también pues permita contribuir a su formación profesional y personal. Muchas gracias por la invitación. Bueno.